Bienvenidos al programa número 32 de Abrazándonos. Aprende a amarte y a valorarte. Desde Madrid, Inma Ortiz de Saracho en RSC Radio Internacional. Bueno, ¿qué tal, mis queridísimos oyentes? ¿Cómo os ha ido con las heridas de la infancia, que todavía nos queda una? ¿Cómo fue la del abandono que estuvimos hablando hace un par de semanas? Luego el rechazo, la humillación, y la de la semana pasada estuvimos hablando de la herida de la injusticia. Hoy tocaría la herida de la traición, pero he querido hacer un parón para hacer un programa especial en el que os voy a contar con una persona también muy especial de dónde hemos estado. Así que no os mováis de las sillas y si os vais a levantar a coger una botellita de agua, un cuaderno o lo que sea, ir rápido, que os espero enseguida. Aquí está Inma Ortiz de Saracho para hacer este gran programa. Bueno, ¿ya estáis listos? Pues vamos a empezar. En este programa, en primer lugar, quiero dar las gracias a todo RSC Radio Internacional y en concreto este programa va dedicado a Guillermo Petruccelli. Así que desde aquí un abrazo y un beso y vamos a empezar por este viaje a Argentina que hicimos Javier y yo, que todo empezó un 19 de octubre y hemos estado en este bello país 18 días. Para todas aquellas personas que no conocen Argentina, pues aquí ahora mismo tengo a una gran persona que se llama Javier Marcos. Bienvenido, Javier. Hola, Inma, ¿qué tal? Bueno, pues te he hecho llamar para que cuentes a todos nuestros oyentes qué tal ese gran viaje que hicimos, que todo empezó esta aventura el día 19 de octubre. Sobre todo para esos oyentes que no conocen este país. ¿Qué les podrías decir a esas personas que no lo conocen? Pues mira, les tengo que decir que tienen que ir, porque Argentina, aparte de ser un país muy grande, también es un gran país. Está lleno de gente maravillosa que te ayudan con todo lo que pueden. De norte a sur es tremendo, los climas, la comida. Oh, Dios mío, la comida de Argentina. ¿Cómo se come en Argentina? ¿Viste? Todo es abundante, ¿verdad, Javier? Muy abundante, o sea, llegamos ahí y digo, bueno, pues un primer plato, un segundo. En España, no sé si lo conocéis, en España comemos un primer plato, un segundo y un postre. Ahí en Argentina no, no porque porque te llenas. Está todo muy rico, muy rico. Y sobre todo, pues los paisajes y la gente, sobre todo la gente. Sí, realmente de verdad es como dice Javier, la gente es maravillosa, súper generosa, así que desde aquí mandamos un fuerte abrazo a todo Latinoamérica y en concreto a los argentinos. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, pues, ¿qué nos puedes contar de esta aventura que empezó el día 19? Sobre todo, ¿por qué Argentina y no otro país? Bueno, teníamos muchas ganas de ir a Argentina desde hace muchos años, pero por temas económicos, porque el avión es muy caro y tal, pues no habíamos ido. Pero este año hemos estado ahorrando todo el año y hemos dicho vamos para allá. Y ha sido brutal, o sea, nos ha encantado. Estoy ahora mismo rememorando imágenes y cosas que hemos hecho ahí y es que no me caben en la cabeza. Muy bien, Javier. ¿Qué podrías decir? Porque, bueno, les puedes comentar a nuestros oyentes cuántos aviones hemos cogido, ¿verdad? Que han sido 9, si no me Sí, equivoco. sí, nueve aviones hemos cogido internos. Aparte de Madrid, Buenos Aires, Madrid, hemos cogido otros 9 aviones internos porque Argentina es tan grande como Europa. Y Buenos Aires capital es como Madrid, pero Buenos Aires provincia, por decirlo de alguna forma, es como España de grande. O sea que es tremendo. Las distancias son brutales.
Bueno, pues entonces, como estábamos diciendo a los oyentes, empezó un día 19 este viaje. Y antes que nada de seguir que nos cuente Javier, en primer lugar, fue maravilloso el primer día porque nos encontramos con Guillermo y su mujer y fue un encuentro precioso que desde aquí te damos las gracias, tanto Javier como yo, ¿verdad? Sí, sí, es verdad, es verdad. Bueno, ¿puedes decirles qué hicimos? Pues fuimos a probar nuestra primera milanesa, que fue, fue eh, 2 milanesas para 4 personas y no pudimos con ellas. O sea, es tremendo. Además, muy bien. Fuimos al estadio del River Plate. A los aficionados del Sí. River les mando un saludo muy fuerte. Y otro a los del Boca, porque también estuvimos en el estadio del Boca, que conste. Muy bien, Javier. ¿De qué partido eres tú? Yo soy del Real Madrid. Ah, muy mal, muy mal. Mm, No, no. Tienes que ser del Atlético de Madrid. Bueno, bueno, es como el River y el Boca, vale, vale. Bueno, pues desde aquí, Guillermo, darte las gracias. Ha sido un placer. Todo ese gran recorrido que nos hiciste por Buenos Aires, que es verdad que tiene un aire a Madrid, ¿verdad, Javier? Sí, sí, sobre todo la calle de los teatros me recordó mucho a la Gran Vía de Madrid. Y luego la arquitectura, pues es también muy, muy similar al centro de Madrid. Vas caminando, bueno, caminando apenas porque está todo muy lejos. Pero sí, sí, fuimos a la pizzería esta famosa que no me acuerdo ahora cómo se llama. Mm, Ah, Gremi, Grimi, ya algo no. así, algo así. Bueno, ya, Mm. perdón, perdón por no acordarnos, pero estaba también en la calle de los teatros, cerca del obelisco. Y el obelisco, bueno, el obelisco es inmenso, o sea, porque lo ves en la tele y dices, bueno, está bien, pero joder, es muy grande. Y luego, pues, estuvimos ahí 3 días en Buenos Aires. Y bueno, vimos un poco de todo. También vimos un cementerio, también muy, muy conocido. Que está además cerca de Recoleta. Está en el barrio de Recoleta, sí, efectivamente, que es un barrio, pues como cualquier barrio de Madrid, o sea, con sus autobuses, su gente y tal. Es que era como Madrid, era de verdad. Mm. Muy bien. Bueno, después de esa gran milanesa, de ese recorrido por Buenos Aires, el cementerio, la catedral, bueno, todo el recorrido que hicimos, ¿podrías decir a los oyentes dónde fue nuestro segundo destino? De ahí fuimos a Salta. A Mm. Salta, que no todos los españoles van a Salta, se lo saltan. pero está muy bien porque Salta tiene una montañita que subes en un teleférico y es muy bonita. Y ves toda la ciudad. Aparte está la iglesia de San Francisco, que es preciosa. Y luego desde ahí, desde Salta, hicimos varias excursiones a donde... Al Cerro de los Siete Colores. exacto, que ella se acuerda mejor que yo, porque yo tengo muy mala memoria. Que son 7 colores de los sedimentos y tal, y es impresionante también, porque no lo hay aquí en Europa esto. No, realmente no. Yo os puedo decir que cuando ves el Cerro de los Siete Colores, a mí lo primero que me vino es los 7 chakras. Quien no sepa, los 7 chakras están situados en nuestro cuerpo. Uno está en la parte de abajo, de nuestra zona más íntima. Luego la otra parte está por debajo del segundo chakra, está en la parte por debajo del ombligo, luego el tercero por encima del ombligo, el cuarto sería el chakra corazón, el quinto sería el chakra de la garganta, el sexto sería el de la frente, que es el tercer ojo, y luego el séptimo es el de la coronilla. Entonces, hago este inciso, que no tiene ahora mismo nada que ver con el viaje a Argentina que estamos hablando,
pero es con respecto a lo del Cerro de los 7 colores, porque cada chakra que he comentado tiene un color, y entonces los chakras son muy importantes para equilibrar nuestro organismo. ¿Verdad, Javier? Sí, sí, yo también los conozco los chakras, yo hago Reiki y los conozco, sí, sí. Pero bueno, y luego ya después de Salta fuimos a Iguazú. Iguazú, madre mía, las cataratas de Iguazú. Os recomiendo si vais que hagáis la excursión opcional de las lanchas estas que se meten debajo La de gran las... aventura, La gran Javier. aventura, la gran aventura. Es que no me acuerdo de las cosas, pero tengo las imágenes en la cabeza. Entonces ahí te meten debajo de la catarata, te bautizan directamente. O sea, brutal, brutal. Y mola mucho, mola mucho. Pero nos dijo la guía que estaba cayendo poco agua, porque solo era 1.100.000 litros por segundo, que era poco, porque normalmente es 1.600.000 litros por segundo. Que son unas cifras tan brutales que... Pero bueno, vimos el lado argentino, que es desde donde salen las cataratas, que las ves desde arriba, digamos, y luego fuimos al lado de Brasil, que es la panorámica, también muy bonito, muy bonito. ¿Y qué diferencia puedes comentar a los oyentes para que cuando vayan a Iguazú, por qué lado es mejor empezar o si es mejor un lado que otro? ¿Cuál es la característica entre uno y otro? Bueno, el lado argentino es de donde salen las cataratas, entonces digamos que no las ves desde arriba, las ves desde arriba como caen, pero desde el lado brasileño las ves de frente. Entonces, bueno, yo creo que hay que visitar los dos lados, porque en el lado argentino, por supuesto, está toda la caída. Entonces lo oyes, lo sientes, porque te salpica. Y en el lado brasileño, pues ves vas andando por un caminito y vas viendo todas las cataratas de frente. Entonces yo creo que hay que hacer las dos cosas. Sí, estoy de acuerdo. Es un complemento una de la otra. Así que, y como ha dicho bien Javier, la gran aventura, que ahí le voy a preguntar, ¿sentiste miedo cuando te van a introducir en la gran cascada, el gran bautismo? Hombre, no sentí miedo porque además hacía mucho calor y tal, pero digo, me viene bien refrescarme, pero claro, te dan una bolsa de plástico cerrada para que metas ahí la cámara, el móvil y todo, porque se te pone todo perdido. Pero luego cuando entras, la verdad es que no podía respirar, o sea, tienes que coger un poco de aire, son unos segundos, pero tienes que coger aire porque no puedes respirar de la cantidad de agua que te cae. Pero aún así merece la pena, ¿verdad? Hombre, ya te digo, fue una experiencia maravillosa. Muy bien, muy bien. ¿De ahí a dónde fuimos? Pues ya pillamos Patagonia y fuimos a El Calafate, que es donde está el Perito Moreno, que es un glaciar brutal de bonito, y a mí es lo que más me gustó de Argentina. ¿Por qué es lo que más te gustó de Argentina? Porque es impresionante. Es tan grande y tan bello, o sea, y tan silencioso. Porque Iguazú, pues claro, están ahí todas las cataratas y tal. Que a ti es lo que más te gustó. Sí, a mí es lo que más me gustó, que el perito está fenomenal, ¿eh? Pero es que ver esos pedazos de cataratas a mí me impactó, me Sí, impactó. hemos discutido mucho sobre el tema de ¿a ti qué más te ha gustado? A mí el Perito, pues a mí Iguazú, pues bueno, pues perfecto. Pero el Perito Moreno ya lo pillamos derretido, o sea, porque no, o sea, se forma el arco ese que se rompe y se cae, pues no lo vimos. Por lo visto, este año se rompió a las 2 de la mañana, o sea que no lo vio nadie. Pero bueno, está muy bien. Además hizo muy buen tiempo, hizo sol, entonces se ve todo perfecto. ¿Qué es lo que más te impresionó? Nada más verlo, ¿te lo imaginabas así? No me lo imaginaba tan grande, tan majestuoso. ¿Qué te imaginabas? Pues me imaginaba un glaciar europeo, porque los glaciares europeos pues están muy bien, pero es que es enorme. Ujú. Luego, coméntales que íbamos a hacer una excursión en barco para ver el perito desde abajo, pero lamentablemente no pudo ser, ¿verdad? No, porque había un pedazo de iceberg que impedía que saliera el barco, porque se había desprendido un trozo enorme y el barco no podía salir. Bueno, Javier,
¿Qué puedes decirles también de Calafate? ¿Qué tal la comida? ¿Es barato, caro, a diferencia de Iguazú, de Buenos Aires? Bueno, la comida no es cara. No es cara comparándola con Madrid, es casi igual, pero mucho más abundante. Entonces en Iguazú, por supuesto, es más cara porque es un sitio muy turístico. En el Calafate un poco menos, un poco más barata, pero en general es parecido a Madrid. Muy bien. ¿Sabes lo que es típico allí, en Argentina? ¿De qué? ¿De comida? Sí. El asado. ¿Y has comido el asado? Pues no, me lo he dejado para la vuelta, porque tengo que volver a Argentina, porque tengo muchas cosas que ver, y no, me he puesto de milanesas hasta arriba, que me encanta, pero el asado no lo he probado. Pues tendremos que volver, di que sí. ¿Qué otra excursión recuerdas que a mí me encantó? A ver si esa memoria no te falla. Que hicimos también en Calafate porque comentaros que nos tuvimos que quedar un día más y porque hubo huelga de controladores, ¿verdad? Sí, hubo una huelga el día 30 de octubre que teníamos que volar a Ushuaia, entonces nos quedamos un día más en el Calafate y aprovechamos para hacer una excursión a unas cuevas rupestres con una cena en medio de en la cueva, que con unas vistas espectaculares del lago argentino, que las llevo en la retina todavía. Sí, realmente comentaros que fue una excursión increíble. Nos hizo una noche estupenda. Y como dice Javier, el estar cenando en esa cueva, viendo todo el lago argentino, con gente muy diversa, porque había, ¿verdad? Sí, había mucha gente de Brasil. Hay muchos visitantes de Brasil que van a Argentina. Ujú. ¿Y qué tal la comida en la cueva? Oh, estupenda, estupenda. Estuvo, vamos, genial, genial. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿la recomiendas? Sí, esa excursión, si vais al Calafate, por favor, no dejéis de hacerla. Sí, doy fe. Bueno, de ahí, ¿dónde fuimos? Cogimos otro avión, por Sí, supuesto. claro, otro avión y fuimos a Ushuaia. Perdón, pero antes de salir del Calafate, hicimos una navegación por todos los glaciares. Aparte del Perito Moreno hay otros glaciares, pero ese día estaba lloviendo a tope. Pero caía la del pulpo. Es- Aquí es una expresión que sí, decimos, lo madre decimos mía. mucho. Estaba Uf. cayendo la del pulpo. Y bueno, pues bueno, también lo vimos los glaciares, pero no es lo mismo porque estaba lloviendo y entonces la cámara no sabía si enfocaba el agua, el glaciar o el cielo, porque estaba todo gris. Pero bueno, estuvo también muy bien. Sí, la verdad es que sí, hombre, si nos hubiera acompañado el tiempo, hubiera estado mejor, pero bueno, oye, no nos podemos quejar que de 18 días solo nos ha llovido ese. Bueno, ahora sí que vamos a Ushuaia, Ahora ¿verdad? sí, vamos a Ushuaia. Y bueno, en Ushuaia vimos el Parque Nacional de Tierra de Fuego, que están los lobos marinos y los elefantes marinos, que se distinguen fácilmente porque los elefantes son enormes, y los lobos marinos también tenían algunas crías también, pequeñitas, Sí, es verdad. y esta mola mucho. Pero a mí lo que más me gustó es el tren del fin del mundo. ¿Por qué lo llaman el tren del fin del mundo? Porque está en el fin del mundo, ya no hay más tierra, ya no hay nada más. Entonces el tren del fin del mundo era de antiguos presos de la cárcel y los llevaban ahí a talar el bosque, que está todo talado, es una pena, pero ¿Por qué lo talaban? para la madera, para quemarlo. Sí, pero eran trabajos que les mandaban cuando no habían cumplido algo en la cárcel, ¿no? Sí, sí. Cuando se portaban mal no les dejaban salir de la cárcel. Eso es. O sea, preferían trabajar talando árboles a lo bestia que estar metidos en la cárcel, porque es un clima muy frío. Entonces, pues por lo menos ahí se movían un poco. ¿Y cómo es ese tren? ¿Qué puedes decir tú que Pues eres... el tren es de vapor
Es de vapor, pero no echan leña. O sea, es de vapor, pero es ecológico. Vamos, no sé cómo explicarlo. O sea, es una locomotora de vapor y los vagones antiguos y tal, y te van con unos cascos, te van explicando todo el trayecto y tal. Y es una vía estrecha. Y bueno, mola mucho porque es una hora lo que dura y vas recorriendo todo el paisaje que hicieron los presos y tal. Y bueno, mola muchísimo, mucho. A mí es que me gustan mucho los trenes. Yo desde pequeño quería ser conductor de trenes y bueno, a mí me gustó mucho esa excursión. ¿Por qué has comentado a los oyentes que a ti siempre te han gustado los trenes desde muy pequeño? ¿Qué experiencia tienes? Y quieres contar a los oyentes por qué ese cariño tanto a los trenes, a la vía de los trenes, ¿por qué? Pues mi padre, que falleció cuando yo tenía 14 años, pues me llevaba de pequeño a las estaciones de tren. Aquí en Madrid había una estación, la Estación del Norte, que ahora es un centro comercial. Entonces se podía caminar por las vías, o sea, sin problemas. Y entonces poníamos monedas en las vías, las aplastaban los trenes. Y, y ese olor de los trenes también, de las vías, de la brea. Entonces, siempre me han gustado los trenes desde pequeño. Entonces, ese tren del fin del mundo fue para mí una experiencia única. Sí, la verdad que tanto el paisaje como la propia historia, que tengo que decir que luego fuimos inmediatamente al presidio para ver toda esa historia que nos habían comentado en el tren, porque nos quedamos con ganas de más, ¿verdad? Sí, sí, fuimos a la prisión que tenía 5 galerías y bueno, pues estaban todas más o menos. Había una galería o sea, habían puesto arte y cosas así, pero una de las galerías se mantenía para que viéramos cómo vivían los presos. Y bueno, Impactante, ¿eh? era muy impactante porque eran muy pequeñas las celdas, y había 2 presos por cada celda, Sí. y bueno, pues eran principios de los años del siglo XX, o sea Mm. que también hay que entender que era otra época. Muy bien, Javier. Después, ¿dónde fuimos? Pues fuimos a la isla de Lobos, que también vimos lobos marinos, y el faro del fin del mundo. Porque aquí en Ushuaia es todo del fin del mundo. ¿Por qué? Porque está en el fin del mundo, o sea, es que ya no hay más mundo. Entonces, pero mola mucho también porque llegas ahí con el barco y ves ahí el faro y los lobos y los elefantes marinos ahí tumbados por ahí a la Bartola. También llovió un poquillo, pero bueno, pero estuvo bien esa excursión también. Muy bien, muy bien. Bueno, y después, ¿dónde fuimos? Pues ya terminamos en Puerto Madryn, que vimos los pingüinos. Los pingüinos que son una ricura. En esta época están teniendo las crías, o sea, Están están gestando. gestando los huevos. Estaban ahí incubándolos y entonces los pingüinos hacen un montón de kilómetros para conseguir la comida. Se turnan entre ellos para los huevos. Y hay que decir que son pingüinos de Magallanes, que es una especie de pingüino más bien pequeñita, pero no la más pequeña, pero los ves al pasar, o sea, están poniendo ahí los huevos, se hacen unas cuevecitas, ellos, con las ramitas y escarbando un poco en el suelo, y entonces pues están ahí con los huevos. Entonces ya os digo que se turnan para ir a buscar la comida. Entonces se salen de vez en cuando de la madriguera y caminan como los pingüinos, que me encanta cómo caminan. Sí, sí. Y bueno, ahí ves un montón de pingüinos. Muy bien. Bueno, y ya casi estamos llegando al final de este gran viaje, porque de verdad que ha sido para nosotros uno de los mejores viajes, como ha comentado al principio Javier. Nosotros hemos viajado mucho, es uno de los hobbies que nos encanta, pero nos quedamos con Argentina, bueno, 1000 veces. Entonces cogimos otro avión, como no, y fuimos a... Todavía no. Ah, todavía no. ¿No te Ah, es acuerdas del verdad. avistaje de ballenas? Ah, sí, es ¡Ah! verdad, es verdad. No, pero el avistaje de ballenas fue Fue en en el Puerto Puerto Madryn, Madrid. claro. Vimos Eso, los eso. pingüinos y las ballenas.
Eso es verdad, es verdad. Que vamos, que ver una ballena de cerca impresiona mucho, ¿eh? O sea, está... Uf. Había una madre con su cría que ya estaban a punto de irse porque sus compañeros se habían ido, ya habían emigrado. Entonces pillamos a una madre y una cría que estarían a punto ya de irse. Entonces ya se termina la temporada de ballenas. Pero, wow, wow, cuando salen a respirar ahí... Y ese ruido que hacen es increíble. Sí, la verdad es que sí. Nos habían comentado, ¿recuerdas, Javier, que nos dijeron que a lo mejor no veíamos muchas ballenas porque había sucedido algo? Sí, parece ser que murieron unas pocas ballenas, unas 5 o 6, por algo que comieron, pero se estaba investigando. Entonces el resto del grupo de ballenas supongo que se enteraron del tema y dijeron, pues no vamos. Entonces la madre, esta, no se pudo ir porque estaba con la cría y la cría tiene que tener un año para que navegue bien. Entonces le faltarían un par de meses todavía para que saliera y por eso no se había ido, solo quedaban ella y la cría. Pero la verdad es una gran experiencia porque yo nunca había visto ninguna ballena. Solo lo que ves en fotos, ¿verdad? Ni Sí. Javier tampoco. Entonces ver una madre con su hijo es precioso. Así que altamente recomendable esa excursión. Y luego ya pues volvimos a Buenos Aires. Sí, que tuvimos un gran cierre. Bueno, no es que fuera un gran cierre, un apoteósico cierre, porque fuimos a un gran evento que nos invitó Guillermo y fue una gran sorpresa porque la verdad es que no sabíamos dónde íbamos, sabíamos a la hora y el teatro, ¿verdad? Sí, es verdad. Es verdad, pues fue una fundación que hay ahí de medicina y nos invitaron a recibir los títulos de medicina, gente de Argentina, gente de Brasil y lo presentaba Guillermo. Sí, sí, una buena presentación, un buen locutor y sobre todo por la presentación y la gran sorpresa que nos hizo a los dos, ¿verdad? Sí, cuéntalo tú, cuéntalo tú. Sí, bueno, nos presentó tanto a mí y a Javier de que había dos personas que habíamos venido a Argentina y no nos lo esperábamos, era una gran sorpresa y de verdad que lo fue y desde aquí te damos las gracias porque ha sido un viaje increíble con un gran principio, con un gran cierre, porque qué mejor que cerrar en ese teatro contigo y con esa gran sorpresa que nos hiciste. Sí, de verdad, un abrazo muy fuerte, Guillermo, y a todos los de RSC Radio Internacional porque esto ha sido increíble. Bueno, y nos queda una cosa, deciros que el himno de Argentina nos encantó, Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. O sea, me llegó al alma. Me puse la mano en el corazón, de verdad, ¿eh? De verdad os lo digo. Mis hermanos argentinos os llevo en el corazón. Sí, sí, os llevamos los dos en el corazón porque fue tan intenso que no nos esperábamos, nunca habíamos oído ese himno y nos llegó al alma, ¿verdad? Sí, porque en España tenemos un himno, pero no tenemos letra. No sé si lo sabéis. Solo es chunta, chunta, ta, chunta, chunta, chun. Entonces, entonces está muy bien. Sí, y sobre todo escuchar la letra, así que enhorabuena a todos los argentinos. Y ya estamos llegando al final y le voy a hacer la última pregunta a Javier. ¿Qué consejo le dirías a nuestros oyentes con respecto o qué les podrías decir con respecto a este viaje de Argentina para tanto para personas que no han ido o que estén pensando en ir o personas que ya lo conocen? ¿Qué último consejo dirías? Pues que no se lo piensen mucho, que reserven el vuelo ya para el año que viene, porque así les sale más barato, y que se vayan para allá y que contraten el vuelo en Argentina. O sea, el viaje en Argentina.
porque si lo contratan en España va a salir más caro. Entonces hay una agencia ahí, que no voy a decir el nombre porque es publicidad, pero está muy bien, y nos lo organizaron todo desde allí. Y la chavala además se le ocurrió mucho porque el día del vuelo que no pudimos coger y tal, enseguida cambió el vuelo al 31, nos dejó una noche más de hotel, nos quitó la otra noche que no hicimos en Ushuaia, o sea, muy bien, muy bien. Por eso, si alguien quiere saber cómo se llama la agencia, puede contactar conmigo en @InmaOrtizSaracho. ¿De acuerdo? Bueno, pues desde aquí, Javier, muchísimas gracias. Gracias, Guillermo, por este gran viaje, por conocerte y también conocer a tu mujer. Y gracias también a RSC Radio Internacional. Así que, bueno, queríamos hacer este inciso ya que acabábamos de venir y ya seguiremos la semana que viene con las heridas, pero esto tenía que ser algo muy especial. Bueno, desde aquí me despido, Inma Ortiz de Saracho, desde RSC Radio Internacional. Y yo también me despido de mis hermanos argentinos. Que os vaya bien, que os vaya muy bien. Bueno, un abrazo fuerte.